Varios, en el varios. santuario de la lucha libre, comenzando este nuevo, pues no proyecto, es parte de lo que ya venimos haciendo con risas y relatos, pero esta vez será luchas y relatos, Así compadre. es, compadre, y darle un pequeño giro a esto que hemos venido haciendo y obviamente pues también para darle variedad a nuestros tres oyentes que tenemos, así es que No, sí, pues, esperemos les guste aprovechen. este nuevo contenido que lo estaremos sacando cada 15 días los jueves. Esa es la idea. Y también aparte sabemos muchos de ustedes, si es que lo saben o no, se los voy a decir. La lucha libre aquí en Ciudad Juárez es algo muy importante. No se diga en los 80, 70, el boom que tenía aquí en Claro, Juárez, que llegó a ser nombrada la Catedral de la Lucha la lucha Libre. libre, así Entonces es. aquí salieron un chingo, y vinieron muchos también de los buenos, luchadores. Entonces también es como un homenaje a todos esos Claro, grandes luchadores y a esas grandes estrellas que brillaron y que hicieron de este bello deporte algo muy memorable aquí para la ciudad, compadre. así es, así es. Y fíjate, obviamente, si hablamos de los orígenes de la lucha libre, bueno, nos podemos remitir a los A los fenicios, a los griegos, griegos, a los egipcios. Obviamente, la lucha grecorromana, ¿verdad? O sea, sí, inclusive los mismos pueblos de Mesoamérica sí, tenían, hacían tenían sus... sus especies de torneos de lucha libre, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, lo que sí es un hecho es que los sui generis de la lucha mexicana lo hace única en el Sí, mundo. sí, no, Ya, no, aquí no se inventó, obvio, como dices tú, compadre, trae muchas raíces, pero aquí la lucha le dio un cambio, un un giro giro. con los colores, la máscara, muchas cosas, güey, que el mexicano le supimos dar ese sabor, ese toque, la música, el entorno, o sea, todo eso, güey, que después lo vamos a ir viendo poco a poquito. Ahorita queremos empezar, como decías tú ahorita, güey, viendo el origen, pero el Sí, origen de la lucha libre en México. sí, y por eso es, aquí ya básicamente es la lucha libre, Ajá. porque le dan esa libertad de hacer muchas cosas, ¿no? De No. aquí las máscaras, las capas, los uniformes, El mismo cuadrilátero, güey, que ya exactamente, le ponen cuerdas, las esquinas, todo ese tipo de cosas, porque antes era un tapié, ¿cómo le llaman? Tipié, tipí, tapié, tipí, y era el ras, y ya después ya se fue lo que fue el ring, ¿verdad? El ring. Pero sí, y, empecemos por esa parte, ¿no, compadre? ajá, y otras de las variantes obviamente era, pues normalmente era la lucha tipo grecorromana, que era el ras Así, y era de, cuerpo a de lucha, cuerpo, ajá, era y aquí ya se le empieza a dar esa agilidad entre las cuerdas, brincos, así maromas, es. aparte del cuerpo, llaves, contra llaves. Y obviamente se empieza a hacer un show extra. Ahora sí que aquí cabía la frase de un poquito del circo, maroma y Y teatro, teatro, ¿no? así es, sí, un espectáculo. Muchos se quejan de esa parte, va, de que es falsa, que no sé qué. Súbanse un ring. Para Sí. empezar, súbanse un ring. Empezar esa batalla para subirse. No digo para bajarse. Pero es que son atletas, tienen que estar Ajá. preparados. De Tienen que repente, si hay tener. coreografías que tienes que respetar y tienes que hacer de tu rival y de ti mismo, pero tiene su riesgo. Un errorcito o cualquier falla genera muchas lesiones y hay luchadores muy golpeados precisamente porque, Muertos y también incluso. muertas en el ring, y que terminan también muy jóvenes su carrera por lo mismo, por una mala caída, un mal lance, y ahí ya valieron. Fíjate, compadre, ya ahora lo nota uno, ya que estamos un poquito más grandes y que vamos a la lucha libre, ya notas una rutina de 10 15 segundos. Híjole, o sea, es, Fum, es fum, tan fum, fum. rápida que ya la tienen ensayada, obviamente, y terminan la rutina y salen y hacen el relevo australiano que le llaman para que Ujú. entre la pareja, pero porque es agotadora, o sea, es andar corriendo, es el echar maroma, o sea, es todo, No, no, mejor. tienes que tener Un condición. chingo de condición, güey. Y estás hablando de cuando hay tercias o parejas. Las peleas, güey, de campeonato, de una cabellera contra cabellera, máscara, que hay peleas que hasta duran hasta 40 50 minutos y que son tres caídas como la de la antigüedad, ¿va? Ahora ya triple A y triple W, pues es una caída, güey. Sí, Es un chingo de tiempo, güey, sobre todo mucha condición, güey. Eran así batallas es. épicas y a veces perdía precisamente
el que se le acababa el aire, güey. La condición. Así es. Normalmente a 2 de 3 Tres caídas. Ya, el que ganara 2 era el bueno. Y hay un chingo de historias que podemos ir viendo en otros episodios, porque también quedé pensando, hay un caballeras contra cabellera, güey, que quedaron empate en la tercera caída, güey, y como no había indulto ni nada, güey, creo que fue el Dandy y el Satánico, güey, se tuvieron que rapar los dos, güey. Así es, hay Te muchas digo, peleas había épicas e cuestiones de honor históricas. también. Sí, sí, y hay muchas que vamos a ir viendo, desglosando poco a poco. Pero ahorita lo que nos atañe, mijo, el famoso Salvador Luterón, mijo. Sí. O vámonos a los franceses. Fíjate, antes de Luterot, obviamente empieza a haber funciones de lucha libre, bueno, de lucha de la wrestling, cuando los tiempos de la intervención francesa se presentaban en carpas, en circos, eran peleas que se daban en aquel entonces. Era como de exhibición, Así es, era más que nada exhibición. probar la fuerza, el clásico de a ver quién me gana, y entraba hasta gente del público, y era el famoso A ver fortachón. quién me aguanta tanto tanto así, y tiempo. se lleva tanto dinero, X, no sé. Pero era así. Y aquí, en aquellos tiempos, estamos hablando de 1860, por allá, hay un luchador mexicano que es el que empieza bueno, fomentar. Antonio Pérez de Prián es el que empieza a aprender el No tiene nada que ver de política, No, que no, no. PRIAN, y que ellos son los culpables de todo, según los pinches. Sí. Él pone un pequeño gimnasio y entonces empieza a entrenar. Hay otro luchador que es el primer campeón mexicano, es Enrique Ugartechea. Así es. Ese fue el primer luchador, ya conocido como el primer luchador mexicano, y luego, pues obviamente es el primer. Fíjate, ese campeón güey, mexicano. aparte de la lucha, güey, dicen, bueno, no me Ajá. consta, que fue el primer cabrón que puso un lugar, que lo que le llamamos como gimnasio, güey. Sí. Donde empezó a poner así para que la gente fuera a ejercitarse y al mismo Y tiempo irle a aprender, enseñar y a enseñar ajá. la lucha libre. Bueno, los principios que en aquel tiempo conocía la lucha libre, ¿va? Pero era como para él, era muy de atleta, güey, Sí. ejercitarse y todo eso. Y al final de cuentas no prende como tal. No. Ahora sí nos remitimos a principios del siglo, ya con Salvador Lutero, que andando de este lado, obviamente acá en Estados Unidos seguían las funciones de la wrestling, de la lucha libre, y los mexicanos pues eran discriminados como siempre. Y por acá andaba don Salvador Lutero, y empieza a ver el espectáculo. De hecho, precisamente acá en El Paso, Texas, empieza ahí. En la mayoría de los reportajes y todo siempre mencionan Texas. Pocos dicen el peso. Muy pocos dicen cómo es el peso. Y es una realidad, güey. Aquí en Juárez, por ser frontera, obvio, vienen también y luchan aquí, obvio, pueblo americano. Y sí, el peso también, obvio. Lo que voy a es que Juárez fue parte fundamental de lo que le llamó la atención aquí a Salvador Lutero, de este espectáculo, y decidirse precisamente en verlo, güey, allá en DF, México. Él es considerado el padre de la lucha libre, obviamente andando acá en tierras norteñas o sureñas, dependiendo de dónde nos veas, de Estados Unidos, le da el gusanito de la lucha libre. Era un exteniente de la revolución, entonces pues, era un hombre rudo, era un hombre digo, muy suertudo, compadre, lo veíamos. ¿Cómo ves la lotería, güey? Con eso después entendió que hacer la arena En México. Podemos decir que eres suertudo y te sacas una vez la lotería, pero 2 veces, No, como pegar. O sea, le puedes pegar al gordo, pero al premio, gordo. Conmigo no me metan hablando de gordos, güey. No, sí, pero. Y él tuvo parte, la visión, güey. Porque vio eso, dijo, de aquí soy, me llevo este pinche business para allá. Ajá. Y tardó, güey, porque ese movimiento creo fue en 1929, güey. O 1928, por ahí cuando él vio todo esto aquí, y ya se le ocurre y se empieza a llevar los luchadores para allá, pero obvio, no había mexicanos, güey, eran puros americanos. Ya cuando a poco empezó,
en teoría, la lucha libre como tal, ya que hacen un programa, ya que anuncian y todo, y creo que se va incluido yo un mexicano ya, en 1933, Ajá. un 21 de septiembre, güey, es cuando Cuando nace, empieza. Ajá. esa es la fecha del nacimiento de la lucha libre, Y en ya, teoría. bueno, del consejo, Sí, porque él forma un consejo de bueno, era lucha empresa libre. de lucha libre Ajá. mexicana, y después se convirtió en Consejo Mundial de Lucha Libre Mexicana. Y obviamente, pues obviamente ahí se da el nacimiento de lo que es la Arena México. Que antes, o sea, cuando recién empezó, para que no se confundan, había una arena que se llamaba la Arena Ciudad de México, Ajá. que no es la que está ahorita, o arena, no me acuerdo, ay, güey, tenía otro nombre, no era la que está ahorita ahí en la Colonia La, Doctores, era un poco más chica. Entonces ya cuando él empieza a construir, a hacerla más grande, porque vio que era, porque primero empezó con la arena, Coliseo, güey. sí, Entonces, precisamente en la Arena México, ese terreno lo compra y lo hace más grande, güey. Cuando se da cuenta, güey, que en la pelea del Santo, güey, que le gana la máscara a Black Shadow, güey, que ajá, fue en la Coliseo, güey, para que vean la magnitud, se quedaron casi 7,000 personas afuera, güey. Dijeron, abarrotado. necesitamos un lugar más grande, cabrón. Necesitamos un lugar más grande, entonces es cuando empiezan y compran ahí todo lo que está ahí alrededor de la Arena México y hacen esa arena grandísima. Sí, sí. Ahora, este señor empieza a explotar de alguna manera lo que es ahora sí las máscaras, lo que es los trajes del luchador De luz, mexicano, sí. y eso es lo que le da ese estilo tan peculiar a la lucha mexicana. El primer luchador enmascarado, compadre, el murciélago enmascarado, Así así se es. llamaba, en Hay versiones 1938. de otro que se apellidaba Mackenzie, que usaba una máscara negra, güey. Entonces, pero decían que hasta, aparte, los materiales y todo eso era bien cabrón usar las máscaras, ¿eh? Ah, el, Era, el era, Ciclón McKay. ándale, sí. McKay. Y me acuerdo, no sé si fue este güey, ese o el otro que dices tú, que esa parte de apostar las máscaras, se dio porque ese güey empezó a decir, el que me gane, me quito la máscara. Así es. Así tipo como el güey del circo, ¿va? El que me gane acá. Y así empezó, y así empezó hasta que empezaron a salir otros luchadores con máscaras, ¿va? Y ya se hizo un poco más el folclore. Y sobre todo, como siempre y en la vida, mijo, los buenos contra los malos. Sí, el Los bien rudos contra los técnicos. contra el mal. Así surgió esa dualidad, el bien contra el mal, y entonces se empieza a dar esa manera de pelear, Sí. porque obviamente el técnico o el limpio que le llamamos, tenía una manera de pelear muy pulcro, sin trampas, sin ninguna artifugio, artilugio, Sí. para tener que ganar a la mala, que era lo que hacían los rudos. Sí, y aparte el personaje, güey. Se metían tanto en el personaje, güey, y que, por ejemplo, el Cavernario Galindo de los Grandes Rudos, güey, Ajá, que ese güey no lo podías ver en la calle o algo porque la gente se le echaba encima porque lo odiaban, porque el güey se hacía odiar, güey. así es. Y lamentablemente, güey, ahora la neta, la lucha libre actual, güey, pues sí, a lo mejor son más estéticos, vuelan y todo y la chingada, pero ya no se diferencia entre el rudo y el técnico, güey. No, ya no hay O sea, el esa. rudo antes no te pedía aplausos, güey. La rayada de madre era el aplauso para el rudo, de que El saliera. hacer enardecer Sí, a la güey. arena. O sea, Ahora no, güey, también piden aplausos, güey. ajá, Pues no, sí, güey, sí, eso sí. déjaselo al técnico, güey. Sí, Que también esa parte cambió mucho, güey. Y sobre todo en los 80, 90, yo creo, y eso se trasladó a lo que es la sociedad, güey, al querer que también el malo ganara, ¿no, güey? Serte parte del malo. Yo creo más del 70% de la gente que va a la lucha libre le va a los rudos, güey. fíjate. Y eso, compadre, ya lo trataremos en un capítulo ya posteriormente, que tiene que ver con referees y que tiene Sí, que ver con los cronistas del también, deporte. güey, sí, sí, Yo sí. creo que mucho Sí, ahí está, de que hayan empezado a irle a los rudos tiene que ver por el rudo, rudísimo Rivera, sí, güey. güey, la tele y todo fue factor, güey. Muchas Así cosas es. fueron factor, güey, que empezaron a influir desde que se empezó a dar a nivel nacional, con otros medios como la televisión, hasta la revista, güey, sensacional de luchas, mijo. Así es. Que pues bueno, como dices tú, eso ya son temas más adelantados, pero todo esto que inició en el origen de la lucha libre no fue de un día para otro, porque fíjate, él empezó en 33, En los 30, ajá. pero ya en sí la época
que le llama época dorada, ya fue en los 50, güey. Sí, aunque ya en los 40 Sí, sí, ya ya. surgen figuras como el El Santo, Santos en ya, el 42, güey, que empezó de rudo, güey. así el Santo Era era rudo. por eso ese güey te maneja las dos luchas muy cabronas, Ajá. tanto rudo como técnico. En Porque aquel- el Santo era rudazo, era güey. rudazo, al igual que Blue Demon, Sí, que surgen como rudos. Y luego estaba ya, en aquel entonces, Eddie Guerrero, el Gori. Eddie Gori Guerrero, Ajá, sí, el que papá. hicieron la pareja Papá, atómica, ellos eran la dos, pareja güey. De atómica. rudos, güey. Eran cabrones de esos dos, güey. Ajá. El Santo y el Gori Guerrero, güey. Y de Blue Demon era Black Shadow, Sí, el que hermano. ya decían los hermanos. De hecho, esa rivalidad que existe afuera de cámaras entre el Santo y Blue Demon, que decían que no sé qué, dicen que fue a raíz de esa pelea, güey. Cuando le gana la máscara al Santo, Santo a Black Shadow. y por la emoción, por lo que tú quieras, Santo le quería arrancar la máscara, de que ya quítatela y la chingada. Y este güey, pues espérate, güey, la chingada. Entonces se Como metió. que se excedió. Sí, se dio el Santo, güey, y se metió el Blue Demon, güey, ¿qué onda, güey? Tranquilo, güey, ya perdió, pero tranquilo, no es así, güey, el pedo. Y creo que desde Y ahí ahí hubo empieza una también la cierta rivalidad. rencilla, una rencilla. Y que, bueno, antes era más creíble también esa parte, ¿no? Dijo, ahora ya tanto teatro y todo, Sí, y ya no, sí, ya sí, no sí. las crees tanto, güey. Oye, ahora Antes es sí la como, rivalidad era hasta abajo del ring, güey. oye, ahora es como el fútbol, digo, valga la comparación, ¿verdad? Pero antes amaban la La camiseta, camiseta, y sí, ahora güey. ya cambian de equipo como le da. Sí, güey, la Entonces, verdad, así güey. antes se apasionaban con su Yo pareja. entiendo con que, su- que son compañeros y tienen que cuidarse, no puede haber. Claro, Yo digo, siempre he dicho, tiene que haber rivalidad, pero no puedes tener mala leche con los compañeros. yo creo que la lucha que nunca se dio, pero la más soñada de todo mundo, y creo que hubiera sido la más grande, imagínate, un máscara contra máscara entre el Santo y Blue Demon. No, Eso hubiera sido, lo pero máximo. pues no se dio. No. Digo, posiblemente tenía que ver con la cuestión de económica, porque mira, lo que no podemos negar es que cuando se empiezan a adaptar las máscaras y los Los equipos, atuendos, todo. tenía que ver con el guardar la secrecía, Sí, era- la personalidad del luchador, ¿verdad? Entonces, sí era es más, hubo muchas carreras que al perder la máscara el Se luchador perdían ya en prácticamente Sí, terminaba su hay carrera. pocos, que eso también lo podemos tocar más adelante, de luchadores que perdieron su máscara y que fue al revés. Y Se que fueron sí, para arriba, güey. exactamente. Se fueron Pero en aquellos años, olvídate, perder la máscara era como era tu retiro, güey. ya se había muerto. Era tu Entonces, retiro. por eso era como una especie de seguro para el que perdía la máscara, pues obviamente se llevaba una lana. Así es. Y no es de extraños, ¿eh? O sea, siempre que hay una pelea de máscaras contra máscaras, el que pierde desde que firma el contrato gana más. Sí. Gana más, o sea, seamos honestos, así es. Porque ahí, o sea, tampoco dicen quién va a perder, pero dicen, a ver, ahí está lana para que pierda y ahí está lana para que gane. Y se acepta, pues ahí está. ¿Por qué? Para que el que gane lleva menos, porque como decíamos Él ahorita, sigue su carrera. va a ser un trofeo y sí, Además. pero él va a seguir. Pero el otro cabrón va con un riesgo de que ya sea el fin de su carrera, güey. Así es. Y obvio que estás poniendo por lo más preciado. Y lo que dices tú, compadre, antes se cuidaba mucho la identidad, güey. Sí. Yo entiendo que ahora con las redes sociales y todo, güey, hay pseudo luchadores que se toman selfies, se ponen nomás una carita. Ha habido, güey, hasta con error que se toman hay un güey, no quiero quemarlo, que se tomó una foto, güey, y se tapó la cara, según él, con un emoji, pero en el teléfono, güey, traía la credencial del lector, güey. O sea, Ahí salía. ahí salía, güey, ¿no? Hasta le hicieron memes y lo quemaron en las páginas de ahí de lucha. Pero, no, güey, o sea, antes de que llegabas al ring, Claro. hasta sí, la sí, presencia, sí. güey. Sí, no, por supuesto. Acá, la Todos chingada. somos estetas. Sí, Era. sí, güey. Por eso, por ejemplo, la personalidad del Mil Máscaras, ¿no? Era Mr. Personalidad. Que lo el tasan andar de pasando. sangrón, mamón, y que esto. Ajá. Pero Pero era parte también, de su parte personalidad, rollo, güey. así es. Y a raíz de todo eso, pues también nace, que va junto con pegado, el cine, güey. El cine de luchadores, güey. Que también fue un boom, güey. Que tú las veces, tus pinches películas, pues los efectos y todo, pero ya son de culto, güey, ahorita, Ajá, güey. son películas clásicas. Sí, güey. Ahorita las ves y, ay, los efectos que usaban y todo, sí,
pero porque ahorita ha evolucionado tanto también la tecnología, el cine, la televisión, que ya ves el hilito del murciélago, ¿no? Ándale, también, güey. Pero en realidad, Pues para aquellos entonces, entonces, no olvídate, era lo máximo, era lo máximo. y en realidad ahí surgen nuestros Héroes, superhéroes, porque al final de cuentas, nosotros no teníamos como Estados Unidos un superhéroe como Superman, Superman. Batman, etcétera. Y aquí el cine con los luchadores los convierte en superhéroes. Así es. Eran los que venían a salvar al mundo. De cualquier cosa, Así es. llámese cosas sobrenaturales, Ajá, las extraterrestres, momias, los momias, vampiros, la todo. llorona, todo, güey, una chulada, güey. Y te entretenías, y ahí pues salieron muchos luchadores, pues que sean los clásicos, y también hubo oportunidad, porque los antagonistas realmente también eran luchadores que la hacían de malos, ¿va? Así es. Que a veces no se veía porque usaban las máscaras o algo, ¿va? El mismo Tinieblas, güey. En la de las momias de Guanajuato, donde hace Mr. Satán, el que sale ahí como Satán, Ajá, es la Tinieblas, momia. güey. Es Tinieblas, le dice, ¿cómo ves? ¿Te quieres aventar ese personaje? Pues órale. Y Y la ahí otra sale. es, o sea, como quieras que no, los tres grandes, porque así los hizo el Sí, cine, fue primero obviamente el Santo Santo, no lo podemos negar, Blue Demon y Mil y Mil Máscaras. Máscaras. Ahora, si tú ves el cuerpo de Mil Máscaras, por ejemplo, muy atlético, alto, entonces, tú ves el de Blue Demon que es más chaparro, Chaparrito. pero tiene un cuerpo muy grande, y en las manotas, que era lo Se que... le decían el apodo, las Ajá. manotas, en unos pinches que decían, cabrón. Y en realidad el Santo no era así como que el más Atlético, atlético, ¿no? pero pues al final de cuentas fue el máximo Y es que en héroe. aquellas épocas así era la complexión. Por eso cuando sale Mil Máscaras causó un revuelo bien cabrón, güey. Porque él era fisiculturista, güey. Sí, 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 era De Mister hecho, México. él sale en una convocatoria de una revista, güey. A ver quién. Ajá, Y de hecho, hay una historia que dice que hubo dos güeyes antes que él que no lo convenció el Diablo Velasco, ajá. que era el de allá de Guadalajara. Y ya cuando se vio a este güey, pues aparte de su personalidad y cómo se movía en el ring y todo, güey, pues de volada, que este güey es. Y de ahí fue, pero de cuenta que en aquellos años, güey, lo fueron preparando así de que próximamente el nuevo luchador y Claro. la chingada. Y por eso vino acá, siempre debutó y empezó en las estrellas, güey. Porque era alguien que estaba la gente esperando por ese tipo de Desde publicidad que antes. hicieron, güey, para poder sacarlo a él como un personaje nuevo, güey. O sea, pues era lo que se usaba en aquellos años Sí, y, ahora sí que era lo que o sea, las redes sociales, güey, ajá, sí, las la redes manera sociales de... y obviamente la publicidad y todo lo que había detrás de. Ahora, hay que ser muy claros también en eso. Antes lo que nacían en muchas de las ocasiones era el personaje. Entonces, tal o cual empresa creaba el personaje y Sí, luego ya buscaba quién lo encarnaba, a diferencia de que uno dijera, no, pues yo me voy a poner una máscara y me voy a llamar tal, sí, no, etcétera. ahorita el caso de del huracán Ramírez, güey, Ajá, por ejemplo. que fue Daniel García, hubo uno antes, un español, pero el que le dio así todo fue Daniel García, que fue tanta su bronca porque no era suyo el personaje, güey, que es de los que se ha quitado la máscara, güey, sin Así perder, es. porque el güey ya le iban a quitar el personaje y todo. Y ya después ese señor era muy conocido porque era comisionado en los 80, 70 ahí de lucha libre, pero él decidió quitarse la máscara mejor. Pero siguió el Sí, personaje de Huracán sí, Ramírez y dale. así, ¿verdad? Y hasta después sacaron que la versión Ciclón Ramírez también, Ajá, güey. y ya los hijos y Ya sí, fue otro pedo. Pero sí, de hecho, la familia de de Daniel García, pues todos eran luchadores, creo que eran primos. claro, Él y el matemático, el güey, y todos ellos matemático, eran, ajá, por eso eran luchadores muy, porque ellos se crearon en un circo, güey. ajá. Entonces el matemático era muy ágil y muy así, precisamente porque él manejaba toda esa parte del circo y se le hacía muy fácil los encordados y todo eso lucirse Y la ventaja que tenían era que entrenaban entre juntos. ellos. Entonces, el entrenar lucha libre, al final de cuentas, es como en el boxeo. O sea, tú te pones el sparring y obviamente recibes golpes. No se trata nomás de que vamos a hacerle al Al Mickey. Mickey. No, no, o sea, te pegas, te costalean, te maromean. Entonces, Y es parte regresándonos un de... poquito, compadre, bueno, ya cuando nace esto, los orígenes, que hace un boom y todo,
pues la lucha libre empieza a agarrar esa parte también de que es una cuestión cultural, güey. Claro. Ya, de hecho, ahorita en la actualidad, decir la lucha libre, yo creo después del fútbol es el deporte más, El segundo más seguido. más seguido, güey. Ajá. Y la forma en que uno lo ve, güey, cuando vienen extranjeros allá en México, la lucha libre para ellos es como algo obligado, güey, ir a ver una No, una claro, lucha, güey. es parte ya es un fenómeno cultural, Sí, definitivamente, y es parte del patrimonio cultural. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya es parte del patrimonio, y yo creo que a nivel nacional viene siendo también parte del patrimonio del mexicano, y aparte es una catarsis bien Sí. fregona, güey. O sea, Del mismo aficionado, güey. Que va. tú vas y me cae que lo que pagas por una función de lucha libre, o sea, no, son como unos 10 sesiones con el psicólogo, güey. Ahí vas y echas todo, güey. O sea, Sí. sacas Y todo, la güey. verdad que aparte te diviertes, güey, no lo sacas enojado, te estás divirtiendo porque sabes bien que es parte del show, te contesta el luchador cuando se puede, pero sobre todo en las arenas chicas, güey, que hay un poco más de ve y trae, pero no, hombre, güey, y además, con solo tú escuchar lo que dice alguien más, güey, tú aunque seas serio, tranquilo, que no digas nada, no, te saca una sonrisa y te empiezas a reír y empiezas también tú a querer también hacerle vociferar chingaderas, güey. Claro, sí, Pero sí, sí. no. Y es que el luchador, güey, como tú decías, o sea, así como aroma y teatro, güey, no nomás es subir y buscar un ganador o un perdedor, va. Ellos desde que salen, güey, ya están con el público metiéndose, güey, Claro, sí, sí, pidiendo, haciendo enojar, güey, diciendo cosas, su parado, su caminar, se meten a su personaje dependiendo del nombre que tengan. Ajá. Por ejemplo, en aquellos años, compadre, que siempre han existido los exóticos. Cambió mucho, pero en aquel tiempo el exótico era así como un metrosexual, güey. Ajá, sí, sí, sí. Era que me acuerdo que el bello no sé qué, me acuerdo de los primeros, güey. Era de que se echaba perfume, güey, estaba ahí en la esquina y se peinaba tipo rojo gelatino, güey. Ey. Así, pero no era manerado, güey. Sí. Era más así de que, un güey, no me metrosexual. toques, güey, me ensucias Ajá. ay, para allá, güey, eres feo, y era parte de su personaje, va, güey. Ya fue cambiando y qué bueno, va, pues es inclusión, no pasa nada. Claro. Pero sí era muy diferente, güey. Y de las mujeres, pues no se diga, compadre, no había nada, güey. Yo creo que las mujeres empiezan en los 80s, pudiera decir yo me acuerdo mucho Las Lolas, las Lola Lolas González. y las Irmas, güey. Sí, Irma. Aguilar Y sí sabes por qué, güey, es que un güey que estaba ahí en la Ciudad de México, güey, que hasta que se salió del poder, güey, permitió, porque él tenía ahí de que las mujeres no podían luchar, güey. Por eso sí había luchas acá en Tijuana, en Juárez, de mujeres, eran muy pocas, en Tampico y así, pero la Ciudad de México no podían luchar, güey, porque había un estatuto donde decía que estaba prohibida la lucha femenil, güey. No mames, güey. Y eran 70s, casi 80s. Sí. No, pero Cuando se libera, güey, la verdad, boom, güey, también fue algo muy padre, güey, muy chingón, güey, ver a las mujeres ahí también gritando y diciendo, y bien cabronas, había de todas y muy buenas, güey. Ahí está claro. la pelea de la Monster con Marta Villalobos. Marta Villalobos, ya después. Pinche madre, güey, la mujer estaba tremenda, güey. Pero fíjate, si la mujer en realidad adquiere el derecho al voto allá por los 60, güey, o sea, no para que veas el atraso que traía continuar la lucha libre, güey. Y también allá, yo me acuerdo en los 80, yo no sé si antes, que debe haber también, porque en las películas por ejemplo, en la de las momias, ya salía el pingüino, el enanito. Sí, también. Obviamente, entonces también ya había los que hicieran enanito, era Arturito, güey. Arturito, el Gran Nicolai, Gulliver y algo así, güey. Que sí, más bien siempre los traían, porque no había muchos para hacer peleas entre ellos. Casi tipo, sí se hacían sus rutinas y sus peleas, pero tipo el que trae Tinieblas, no era más de la lucha. Era como un estuche, güey. Ajá, sí. Traerlo ahí de acompañante y... Oye, ahorita que ese es del Arturito, digo, nada que ver, ¿verdad? Pero brevedad cultural nada más. O sea, Arturito es el de el de Star Wars. El Arturito. Pero es sí. R2. R2D2. Sí, y aquí Arturito, güey. Más fácil. Y así se le quedó, güey. ¿Sí? Así le decía la raza, güey. Y sí, o sea, empezaron a innovar porque
Había luchas nada más, pues era duelos de hasta parejas, Sí, sí, y sí. luego había de tríos también, y luego le llamaban atómicos, ¿no? Relevos atómicos, que eran 4 contra Sí. 4 Pero la normal manos a mano, ajá, el mano a mano, la de parejas y y los tríos. australianos, que eran los tríos. Sí, y luego ya ese de tío relevos atómicos que ya en los 90, güey, con Antonio Peña y sus locuras, güey, empezó a hacer peleas combinadas, un hombre, una mujer y un chaparrito, güey. O un O exótico. hacía las luchas de todos contra todos y que fueran rindiendo, iba saliendo, o sea, ya era más. Sí, Y empezaron a innovar en muchas cosas, sí, que en que las el jaulas, que para cuadrilátero, salirte, ya era más, era un pentágono en lugar sí, de un un hexágono. hexágono, Sí, las famosas también que salir de las jaulas, las las jaulas y rejas, todo eso. Pues era parte en del cadenas, show. la lucha en cadenas que se daban desde los También, 80. güey, también en cadena, güey. Pero ya empezó más Yo siempre he dicho, o sea, está bien, vino a revolucionar pero ya como que, porque Sí, intervenía el referee, intervenían otros luchadores, se metía alguien, o sea, nunca dejaban en sí. Está como esa famosa pelea de quién se quedaba con el nombre de las parcas, güey. Pues lo hubieran dejado que se enfrentaran, güey, pero no. claro, sí, sí, Intervino se metió aquel, corrieron al referee, lo sacaron, lo sí, sí, madrearon y sí. pues ya se hace una Sí, ya pinche era mucho capirotada, güey. show, ya era además mucho show. Y cada quien se respeta a él, mientras sea lucha libre, bienvenida. Y lo consume de todo. Pero, por ejemplo, la Arena México, güey, por eso le llaman la sede y estable. Ella siempre ha respetado de un inicio, hasta la Claro. tachan de aburrida y lo que tú quieras, güey. Pero no, la verdad que tienen muy buenos luchadores, muy buen preparados, güey. Y es lo Y tradicional. ellos ya saben, la primera caída, güey, es Ajá. llave contra llaveo, güey. Y A la ras de chingada, lona y ahora sí y ya contra después haz lo que llaveo. te dé tu chingada gana, lance su de esto, de aquello. Pero respetan mucho esa parte, güey, de ellos de hacer la lucha lo más tradicional todavía que se pueda, güey. Así Porque es, tienen las bases, sobre todo, güey. claro. Por eso se critica a veces muchos luchadores que desde que entran, güey, ahí andan golpeándose en las gradas, güey, ahí andan golpeándose allá Sí, hasta sí, con los sí. aficionados y agarrando cubetas de cerveza. Esto, pues, pues, ni te pone atención porque está cada uno, güey, en el ring, por acá y pues quiere estar viendo ahí, güey, estar Sí, viendo ahí la claro. pelea en el centro, ¿va? Pero, pues, es parte del origen, déjate dónde nos fuimos desde que eran exhibición, cómo fue cambiando y lo fui viendo como negocio, y a pesar de que él lo vio como negocio Lutero, él respetó mucho esa base, Por güey. supuesto, sí, Él sí. respetó mucho esa base de no Y volver a tampoco tan así como Estados Unidos, que a veces ni pelean 5 minutos y es más lo que hablan y lo que discuten, güey, así es, sí, sí. que lo que hablan, que lo que luchan, güey. Y él sí era más de respetar todos los conocimientos de la lucha libre, güey, y que pues uno como aficionado te fueras contento, güey. Claro. Sí, sí, sí. Y te digo, en realidad fue algo que prendió en el público, prendió en la cultura mexicana. Sí, güey. Yo te pudiera decir que yo creo que el 90% de los mexicanos, así como somos guadalupanos, somos Sí. aficionados a la lucha libre. Y así como si en Estados Unidos o en el mundo preguntas quién es Jordan, aquí en México se preguntas quién es el santo, todavía hay mucha gente Claro, que sí sabe, güey. por O supuesto. sí luchadores, que ha habido booms, va. Me acuerdo cuando Rey Misterio, güey, luego también Místico. Y así ha habido, así que cada Ajá. 10 años sale un cabrón. Pero al final de cuentas, yo creo que ellos ya son más de la nueva ola, ¿Sí? ya muy reciente. Y es que es lo malo, lo que te decía, güey. Sale Rey Misterio y luego esa camada que siguió de luchadores, todos querían ser como Rey Como Rey Misterio. Misterio y los mismos Atuendos, güey, le uniformes cambiaban de cualquier cosa a barbitas y la máscara, de las cuernos y llaves, la no se chingada, diga, los ¿verdad? lances, digo, está bien. Pero, por ejemplo, en aquellos años, sin ser uno, van a tacharnos de que somos más de la vieja guardia, pero en aquellos años, güey, cada luchador lo identificaba porque tenía hasta su llave, güey. Ah, sí, 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 eran muy La de caballo no la podía propios. hacer más que el santo, güey. La huracarrana, pues, del huracán, güey. La La Tapatía, el tapatía, Rayo de Jalisco. ándale. La patada de acá del solitario, güey, la chingada, güey. O sea, tenían como muy claro la enredadera, creo que era de Blue Demon, güey, no sé cómo se llamaba, güey. Como la casita, güey, de acá que es de Tropicatos, pero en teoría se llama la enredadera que se la enseñó al Dandy, güey.
Y el Dandy le ganó una cabellera al Negro Casas con esta, Con güey. esa de... Con la llave de casa que supuestamente se le enseñó en Tropicasa, que es el papá de los Casas. Pero bueno, hay un chingo de historia, compadre. Creo que hablamos de todo un poco, pero sobre todo que empezaron nuestra audiencia Para hacer un que primer programa. que conozcan de dónde viene todo esto. Ajá. Ya en los próximos programas a lo mejor hablaremos de los mejores rudos. O sugiéranos qué temas quieren ver, los mejores tríos, pero de lucha, ¿eh? Sí, claro. Sí, es un canal educativo. Sí, sí, es familiar. De familiar, pero sí, la idea es ir sacando muchas cosas. Podemos sacar un programa de referees, cabrón. Por ejemplo, aquí en sus momentos, que tenía mucho que ver con, obviamente la lucha era televisada, además de que había revistas Sí, y todo. hablando de orígenes, güey, ajá, Juárez, güey. y los locutores también que El había, y las Chato entrevistas, Chávez, güey. el Beristain, el Chato Chávez. Pues, y la verdad, los referees que aparte de referiar y hacer su show, Julio Quiroga, güey, la facilidad que tenía de palabra, acá cuando lo entrevistaban, güey. Y fue luchador junto con Tony Barbeta, güey, que fue el norteño el norteño. Y Tony Barbeta, creo que era Tony Barbeta. Sí, sí. Y me acuerdo mucho de Julio Quiroga, que no estoy loco, Chato, no estoy loco. Y luego cuando había un pinche cartelazo cabrón, güey, hasta le quitaba el micrófono. ¿Y quieren más? ¿Y quieren más? Ah, una chulada, Era güey. todo un show, o sea, eran showmans al Sí, final de güey. cuentas. Y te jalaba un chingo, güey. Aquí en Juárez, la verdad, llegó a ser la catedral de la lucha libre, güey, en los 80. Por cierto, estamos en Ciudad Juárez, ¿eh? Así Y aquí es, estamos. sí, por eso también. También es parte de, somos de aquí de Juaritos. Pero sí, o sea, Juárez en su momento, y sí hubo un apagón en los 2000 y ya, ahora con Pagano, Aéreo, luchadores Empieza otra vez. que salieron y han salido, y ya empezaron sobre todo ellos a generar que vinieran empresas aquí a que hubiera lucha libre y sobre todo yo, al venir, tú sabes que siempre, aunque sean preliminaristas, pues le dan oportunidad a los luchadores locales, Sí. güey, y se empiezan a dar a conocer y a conocer, güey, eso es lo bueno, güey. Fíjate, en los 80s, aquí había luchas en el gimnasio municipal, que es la catedral de la lucha libre aquí en Neri Ciudad Juárez. Santos. En Neri Santos. Era Jueves los jueves y y domingos. domingos. Pero aquí se la mantenía el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Huracán Ramírez, el Solitario. Venían todos, y se cabrón, combinaban venían ellos para luchar con las estrellas locales, que también tuvimos muy buenos luchadores locales. Sí, sí, bastantes, cabrón. Tanto rudos como técnicos, el Flama Roja, el Legionario, el Ari Romero, Cobarde, el Vikingo, güey. el Cobarde, el Impostor y El el Vego, Impostor. y los técnicos Cinta de Oro, Los Rostar, Scorpio, güey. los Scorpios. Los Scorpio. No, no, es que es Tamba, güey. Aquí también Tamba, aquí también se hizo. Conan, Aquí se hizo. Eddie Guerrero, güey. Eddie Porque Guerrero. ellos vivían aquí en El Paso, güey, que aquí se quedó el Gori Guerrero. Y aquí empezó Eddie Guerrero debutó aquí en Juárez porque antes venían los Guerreros, ya no estaba Gori Era Chavo, Armando. y Héctor, y Héctor. Héctor, Chavo y Armando. Así es. Y luego ya Era el más chico, Eddie Eddie. era el más chico, todavía no luchaba en aquel momento. Sí, pero Ari Romero, me acuerdo, prendía con eso del tenedor y El la del chingada, tenedor. el rey del tenedor, güey. Flama Roja también, güey, o sea, ¿cómo le decían a Flama Roja tiene un apodo así de rudo, güey, ay, cabrón, hoy lo voy a poner, porque sí, el güey, Y la gente el no- Legionario, el mismo Flama Roja le decía el guarachudo. y era de compadre, Zacatecas. y le ganó la Sí, máscara, güey. sí, sí, al final. Al final, Sí. pues tipo, la que quise, también se quedó mucha gente fuera, güey, estaba muy bien chavo, güey. Cuando Rocky Star, güey, perdió la máscara con cinta de oro, güey. En un pinche lance que te quitó cinta de oro, güey. Y ahí, pues, se fueron los 15 segundos, güey. Y Flama Roja ya no es un aquí villano le ganó tercero. al Solitario el campeonato mundial y perdió la máscara. Era con villano tercero. Sí, no, grandes peleas, Sí. o sea, no nomás venían estrellas y peleaban entre ellos, no. Peleaban Peleas con las con los de estrellas aquí locales. y eran peleas de estrellas, güey. Así es. Porque había calidad, güey, había un chingo de calidad, güey. Era de los preliminaristas que siempre estaban ahí y no rajaban, pues era el Dorado Hernández, güey. El Bello Príncipe Armando, Jaime, güey, el Príncipe Bello Jaime, güey. Armando. Pues Samurai también, que ahí de repente Samurai. estaba arriba y así andaba Taqueda, güey. O sea, no, gente, un chingo. Zorro y Látigo. Zorro y Látigo, Gacela del Ring, güey. No, un chingo. Fishman, no se diga que aquí empezó, que era de Torreón, Fishman, cabrón. ajá. Pero aquí empezó Los- Casandro, que pues aquí más o menos, pero yo le voy más a Baby Sharon, cabrón. Claro, sí, sí, sí. Baby Sharon O sea, era a más de nosotros, Juárez, güey. obviamente le hicieron hasta su película y toda Casandro, pero la verdad es que
nosotros de aquí en Juárez sentimos más a Baby Sharon y al Baby Armando. Sí, la verdad que sí, dentro de los exóticos fueron los que más, Así es. los que estuvieron más vigentes aquí, sobre todo en la frontera, y a lo mejor estuvo muy cazando muy efímero aquí y ¡pum! Peló gallo va. Pero pues algo más, compadre, ya para terminar este gran episodio, esperemos sea de su agrado, raza. Yo nada más leería esto para que quede así muy claro. La lucha libre es un fenómeno cultural profundamente arraigado en México, que combina deporte y teatro, y ha evolucionado desde sus orígenes en el siglo XIX hasta convertirse en un símbolo nacional. Pasó de ser entretenimiento popular a convertirse en parte del patrimonio cultural de México, con historias de rivalidades, traiciones y redenciones. Los luchadores representan valores y conflictos humanos universales. Algunos estudiosos la han comparado incluso con el teatro clásico. Qué bárbaro, compadre! ¡Qué bárbaro! Magadán! Decía Magadán. No, gente, pues esperemos les haya gustado. Suscríbanse, canal, estos episodios están ligados a nuestro canal de Risas y Relatos, para que se suscriban también a nuestro canal y ahí pueden Así ver todo es. este contenido. ¿Sale? Y sugieran temas. La verdad es que De nosotros algún lo que... luchador, de algo general, ya sea hablar de referees, hablar de X momentos, de X dinastías, porque hay Así muchas es. dinastías en la lucha libre. Las parejas, los tríos, los... Todo lo que ustedes etcétera. gusten, o algún luchador que les haya gustado, va, y pónganos en los comentarios cuál fue su luchador preferido, con el que le empezó a gustar la lucha libre, va. A mí, por ejemplo, a mí me encanta Mil Máscaras, pero a mí me empezó a gustar la lucha libre, siempre te lo he dicho, por el Vagabundo, Así güey. es. El Vagabundo para mí me causó, pues tenía yo como 9 o 11 años, yo creo, cuando lo vi por primera vez, precisamente en Eddie Santos, y no manches, desde ahí para el Real, la lucha libre me empezó a gustar mucho. Así es. Pero bueno, compadrito, como Ahí siempre, estamos. una llave acá, hijo abusado. Acá la toma de referee. Ay, Espero les haya gustado, raza, y ahí seguimos. suave. Espérenlo, este episodio el jueves, ya saben, de cada jueves, Jueves Santo. ¿Sale, raza? Nos vemos. Abur. Bye.